escuchas de su programa, pero ¿cuál educación? Hoy, 27 de octubre del año 2020, estamos aquí con ustedes nuevamente para tratar de platicar acerca de sucesos que en el ámbito educativo van aconteciendo, tanto a nivel nacional como a nivel estatal, y lógicamente pues la repercusión que tiene estas decisiones, estos sucesos en la vida regional que nosotros compartimos. Sean todos ustedes bienvenidos. Este programa hoy tiene características muy especiales porque precisamente va a hacer el análisis de una serie de sucesos que se presentaron el pasado fin de semana y que de alguna manera pues tienen repercusión o van a tener repercusión sustantiva en el devenir de lo que es el ámbito educativo. Para empezar, estamos esperando también que se sumen nuestros compañeros, el maestro Durán y el maestro González Palma. Espero que José Luis tenga oportunidad de sumarse con nosotros porque tiene algunos problemas técnicos todavía con la instalación de su internet allá en su hogar, porque de la contingencia sanitaria pues estamos transmitiendo vía la plataforma Zoom para todos, que podamos llegar a todos ustedes. Gracias, lógicamente, a la disposición y el trabajo de nuestra compañera Rosy, a quien le agradecemos sinceramente su muy atinada asesoría técnica para que esto salga lo mejor que se pueda. Entonces, repito, vamos hoy a estar aquí analizando alguna serie de situaciones que seguramente muchos de ustedes habrán presentado al respecto, y lo primero que voy a hacer es quizás una situación un tanto inusual, pero quiero presentarles a ustedes lo que, compartiendo pantalla, lo que es la portada de la publicidad del programa del día de hoy, que estamos ya aquí mostrando y que pues tiene situaciones muy, muy interesantes. La primera de ellas es esta frase de Friedrich Nietzsche, que viene muy al caso con el tema. Lo que me preocupa no es que me hayas mentido, sino que de ahora en adelante ya no podré creer en ti. Y seguramente al final del programa ustedes deducirán las razones por las que pusimos esta frase de este filósofo alemán que pues es considerado el rebelde hacia lo que fue su época, su pensamiento muy crítico a la sociedad que le tocó vivir, y que pues dada la profundidad de su punto de vista, de su filosofía, pues hoy es un ícono de todas las sociedades modernas. Y bueno, es meramente como un preámbulo a lo que estaremos platicando al respecto. Y la segunda situación es, quizás haya aparecido dentro de ustedes que hayan visto esta publicidad, la pregunta: ¿qué no se equivocarían de tema? Porque el tema de hoy es precisamente el nombre del programa. Pero ¿cuál educación? Y todo tiene una razón. No, afortunadamente no nos equivocamos, y hoy creemos que con mayor amplitud este pronunciamiento, este cuestionamiento
que hacemos se da con mucha más precisión, mucha más certeza al respecto de lo que va a ser el contenido de nuestro programa el día de hoy. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de algunos sucesos de carácter político que se han venido dando al interior de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Puebla y que, sin lugar a dudas, pues tienen impacto importante para todos los que de alguna manera estamos inmersos en un proceso educativo formal, y creo que vale la pena que podamos analizar con mayor detalle esta situación. Para ello tenemos que dar un antecedente que es bien importante que ustedes sepan para que tengan el panorama completo y pues esto les permita también al final pues tener una conclusión de lo que es nuestra participación. Entonces, veamos. Como todos ustedes saben, el actual secretario de Educación de Puebla es el doctor Melitón Lozano Pérez, un maestro que ha tenido toda una trayectoria al interior de la Secretaría de Educación Pública como docente, y que cuando se dio el nombramiento de su comisión, de su responsabilidad por parte del gobernador del estado, pues indiscutiblemente que provocó ilusiones, porque habíamos tenido un largo periodo en el que la Secretaría de Educación Pública había sido dirigido por cualquier tipo de político que se prestaba para poder hacerlo, ¿no? Durante todo el morenovallismo, que no fue, como todos ustedes saben, un asunto de 6 años, sino fue un periodo mucho más amplio. Los titulares de la Secretaría de Educación Pública, que en ese entonces todavía se llamaba así, fueron personas que tenían pues quizás alguna experiencia en el proceso educativo, pero su función era más bien política. Era gente que no había precisamente dedicados o marcadose como importante en el ámbito educativo al desempeño de una función exprofeso para eso. Pero cuando designa el actual gobernador al doctor Melitón, pues lógicamente en su condición de docente, de maestro, de escuela, pues empiezan a aparecer las esperanzas de que la situación pues vaya a cambiar. Sin embargo, pues no ha sido precisamente la administración que estamos teniendo tan productora de resultados que como lo hubiésemos querido esperar. Y creo que al contrario, ¿no? Ha habido una insensibilidad política al respecto de los planteamientos que se le han hecho, que por lo menos hacen que uno se cuestione, ¿de verdad esta persona en algún tiempo militó en la disidencia? Porque parece ser que lo primero que no comprende él y su equipo de trabajo es precisamente a los disidentes. Quizás porque estar del lado de la disidencia pues no es tan fácil, ¿no? Y las cosas se ven de una manera completamente distinta. Entonces, este primer cuestionamiento es muy importante, repito, para que nos demos cuenta de esta situación. Se han dado manifestaciones de maestros
que a la Secretaría de Educación Pública, bueno, y perdón porque siempre se me sale la costumbre de llamarle pública a una dependencia que por designación precisamente de su titular ya no es pública, una disculpa, de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Puebla, se habían presentado. Estas manifestaciones populares habían dado como producto el que se establecieran mesas de trabajo donde fundamentalmente la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación planteaba situaciones que tendrían que haber sido solucionadas de tiempo atrás, pero que por diversas circunstancias no habían tenido una solución que satisfaciera a los demandantes. Entonces, esta mesa de trabajo pues empezó a caminar. Primeramente fuimos, y digo fuimos porque yo estuve dentro de esa mesa de negociación, recibidos por el mismo titular, donde se le hizo el planteamiento de los propósitos que se tenían al respecto de el gestar en esa mesa soluciones de personas, de maestros, de compañeros, trabajadores de la educación que quizás no tuvieran la oportunidad de plantear más directamente su problemática. Y se empezó a trabajar ciertamente ya no con la presencia del titular, pero sí con la presencia de lo que es su jefe de oficina. Durante varias sesiones, el jefe de la oficina recibía la problemática que le planteábamos y tentativamente la llevaba a cada una de las áreas administrativas de la Secretaría de Educación para que se encontraran resolutivos. En varias ocasiones el mismo titular de la oficina del secretario de Educación nos había recibido, pero poco a poco se fue ausentando y fue dándoles la comisión a otras personas con menos, incluso con, yo llamo menos potencial de solución a esa problemática planteada. Quizás hasta con muy buena disposición, pero en el momento de los resultados, pues simple y sencillamente no habían. Y no habían porque no, los directores de los niveles o de las mesas administrativas, pues tomaban como una petición emanada de quién sabe dónde y no había resultados. En esta primera etapa, antes de la pandemia, se ya mostraba cierta molestia de nuestra parte porque era una y otra vez el que no pudiéramos encontrar las respuestas a todo esto. Y bueno, se vino el confinamiento sanitario y hubo un periodo en el que se prácticamente abrió un paréntesis al respecto. Para volver a reactivar esta mesa de trabajo y fundamentalmente para poner en vigencia nuevas condiciones para que se pudiera trabajar y no se adelgazara el efecto de los planteamientos que estábamos haciendo, pues pedimos que fueran otras personas quienes nos atendieran, unas personas que en el organigrama quizás estuvieran al frente de alguna de esas direcciones o de esas direcciones generales. Para esto, lógicamente, tuvo que haber una manifestación para que hubiera esa reacción. Y fue así como se abrió una nueva mesa de trabajo, ahora con la comisión y la representatividad del secretario de Educación otorgada a la maestra
Daisy Andérica, directora general de la anteriormente conocida como Coordinación de Desarrollo Educativo. Sí, la titular de todas las CORDES en el Estado. Y pensamos que dada esa jerarquía que tenía esta funcionaria, pues iban a darse de manera diferente las cosas. Pero bueno, ya está aquí nuestro compañero Juan Durán, a quien le damos la más cordial bienvenida y le hacemos un pequeño recuento de lo que estábamos platicando con todos ustedes. Y Juan, era meramente un preámbulo acerca de las acciones que habíamos venido emprendiendo como miembros de la CENTE ante la Secretaría de Educación Pública. Y cómo, pues, los planteamientos que hemos venido haciendo, pues, al final de cuentas, no han tenido respuesta. Y lógicamente, pues, esta postura de la no respuesta, pues, ha provocado que pues que busquemos algunas otras alternativas, ¿no? Y creo que es precisamente con base en esta situación conforme hemos llegado hasta estos momentos. Y creemos que pues es un tema que tiene que hacerse público porque hay problemáticas que son de interés general para todos los maestros del Estado y lógicamente también hay problemáticas de carácter regional y problemáticas de carácter personal, porque el pliego petitorio que tenemos ingresado a la Secretaría de Educación Pública pues avala todo este tipo de situaciones. Entonces, en eso estamos, Juan, y creemos que es bien importante que todo este preámbulo lo conozcan todos para que al final de cuentas se puedan sacar una conclusión que les satisfaga o por lo menos les dé un poco de luz al respecto de lo que pudiera darse en su momento para vertir una opinión. Y bueno, así como lo venía yo comentando, Juan, estas mesas de trabajo o esta mesa de trabajo que se tenía con la directora general de la promoción al derecho de la educación, la maestra Daisy Andérica, se rompió porque no hay respuestas satisfactorias al planteamiento que nosotros hemos venido haciendo. Pero, y que en conclusión, pues tienen un hilo conductor, ¿no? Fundamentalmente, y quizás, por lo menos esa es mi opinión, Juan, hay una insensibilidad política extraordinaria al respecto de todo esto. Primero que nada, da la sensación de que lo que planteamos es una suerte de favores personales, ¿no? Que lleva uno para que en su momento los efectos de la respuesta pues, satisfagan a nuestros intereses, cosa más, a nuestros intereses incluso de carácter personal, cosa más alejada de la verdad, porque creo que el planteamiento de la problemática que se ha dado, pues tiene tintes de carácter general. Y dada el ejemplo más claro, pues es el planteamiento de lo que se ha venido suscitando al respecto de los cambios internos que se dieron en el ciclo escolar 2019-2020 y que fueron ya operados por la unidad del sistema de atención hacia los maestros y las maestras, ¿no? La UCICAM. Y que bueno, es importante que esto lo platiquemos porque el efecto de este trabajo tiene una repercusión en cantidad bastante considerable.
y hay mucha molestia entre los maestros que por alguna circunstancia no participaron, no pudieron participar en la convocatoria que hubo al respecto de estos cambios por diversas circunstancias, pero en términos generales por circunstancias en las que ellos no eran culpables, sino que la serie de requisitos de carácter administrativo que solicitaba la misma UCICAM, pues no se presentaban, o que venían dándose a razón de procedimientos anteriores, ¿no? Entonces, ese es el asunto, Juan, y ya les comentaba a los que nos están escuchando que pues este fin de semana hubo sucesos que pues vinieron a trastocar mayormente el problema con la SE. Se oye raro, ¿verdad? La SE. Pero bueno, pues sí, Juan, porque así es, ¿no? Nos guste o no nos guste, cosa que ya también dejamos en claro, no nos gusta porque lo público es algo vital para el proceso de educación de nuestro pueblo. Y bueno, vamos a pedirte tu opinión al respecto de todo esto. Yo creo que es bien importante que nos viertas algún comentario al respecto de cómo tú sientes pues, ¿qué será? Año y fracción que lleva la administración del doctor Melitón frente de la SE. Hola Felipe, buenas tardes. Buenas tardes a todos los amigos que nos están escuchando en esta tarde calurosa. Híjole, pues es que no sé ni por dónde empezar, Felipe. Hay tantas cosas que quisiéramos decir, tantos sentimientos encontrados que pasan por nuestra mente después de haber transitado una ruta de que vinimos planteándole a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, dirás tú a la SE, vinimos planteándole una serie de situaciones que afectaban a los compañeros trabajadores, a los maestros, básicamente a los maestros. Y pareciera que al final podríamos hacer el resumen de que a las autoridades educativas del Estado de Puebla, encabezadas por el doctor Melitón, les molesta o tenemos la culpa nosotros por el solo hecho de pedir demandas sentidas de los compañeros. Bien dices, y que nos desmientan ellos, bien dices que nunca fuimos a pedirles del pliego de petición que se le entregó a ellos, pues nunca incluía cuestiones de carácter personal o inmorales o oscuras, como dice un documento que publicaron ellos el día domingo, supongo que en reacción a las notas que estaban apareciendo, que era un posicionamiento de la coordinadora. Pero nunca les pedimos eso. Ahora resulta que para ellos tenemos la culpa, o somos culpables, y merecemos a lo mejor hasta sanción, por el solo hecho de haber ido a plantearles ante ellos cosas que estaban dentro de la justicia e incluso dentro de la ley. Pero ellos nunca lo quisieron ver así. Ellos, y digo ellos porque son todo un grupo de personas a la cabeza del doctor Melitón, ellos nunca quisieron con seriedad atender las demandas de los maestros. Por eso se llegó a este punto de quiebre, esta situación donde la coordinadora pues está planteando la salida del doctor Melitón de la Secretaría de Educación Pública. Con toda la responsabilidad del mundo se sopesó esa petición al gobernador, porque imagínate, después de un año, más de un año, de haber venido haciendo planteamientos, repito,
apegados al derecho y a la justicia, y no había respuesta. Cuando parecía que ya encontrábamos una salida y que posiblemente iba a haber pues una respuesta, mismos regresaban los temas al punto de origen. Y eso era inaudito, era absurdo, era algo que sonaba a mofa o a burla de parte de los funcionarios a los planteamientos de una organización política sindical. Entonces, pues eso nos lleva a decirle a la sociedad, al Magisterio de Puebla, al gobernador del estado, que las autoridades que actualmente despachan en la Secretaría de Educación Pública, pues lamentablemente tenemos que decirlo, son autoridades que no tienen el más mínimo rasgo de sensibilidad a las demandas del magisterio. Entonces, ¿qué hacemos ante eso? Tenemos evidentes causas de corrupción, no de antes, porque las de antes se las hicimos saber desde un principio al secretario de Educación. Después de que él llega, tenemos evidentes casos de corrupción todavía. ¿Les molesta que les digamos que hay corrupción? ¿Les molesta que les digamos que corrijan ese tipo de cosas? ¿Les molesta que les digamos que se apliquen más a fondo en el tema educativo? Porque, Felipe, percibimos desde fuera nosotros, que me salgo un poquito del otro, que el modelo educativo a distancia en Puebla pues ha ido de bandazos en bandazos, y yo creo que quien lo rescata de alguna forma es el trabajo entusiasta de los maestros. Pero, Felipe, durante todos estos meses que dura la enfermedad, no ha habido un proyecto serio de capacitación a los maestros sobre este tema, el asunto de educación a distancia. No ha habido un acompañamiento de sus autoridades centrales a los maestros, a los supervisores, a los jefes de sector. Ya lo decíamos en otro espacio, muchas veces los supervisores tienen que andar pescando indicaciones en un programa de televisión donde va el secretario y gira indicaciones mientras lo entrevistan. Ese no es el camino, ese no es el mecanismo, esa no es la forma de conducir una Secretaría de Educación. Y sin embargo, después de que muchas veces se les pidió que corrigieran, que acabaran con la corrupción, que hicieran un programa más serio, pues nos tiraron de locos. Olímpicamente no nos hicieron caso. Y por eso se ha llegado a este punto de quiebre. Yo no sé cuánta gente tenga la coordinadora en Puebla, pero al final de cuentas es una organización política que piensa y actúa, pero a favor de sus agremiados, a favor de los compañeros que creen en esta organización. Y no le hacen caso. Aunque tenga la razón, no le hacen caso. ¿Cómo conciben ellos entonces el trabajo educativo y social? ¿Cómo conciben ellos el servicio al pueblo? Andrés Manuel dice: no robarás, no mentirás y no traicionarás al pueblo. No atender las demandas de los maestros es una traición al pueblo. Entonces, ¿cómo es que se atreven a llamarse de la Cuarta Transformación y están traicionando al pueblo? Tenemos el derecho de decir que están traicionando al pueblo. Y si no, pues que demuestren lo contrario. Felipe, no sé si vamos al corte. Claro. Sí, mira, nos ha pedido Rosy ya que vayamos al primer corte. Te agradezco mucho y vamos a dar este paso a este lapso informativo de las personas que tienen la atención de pues mantener este espacio, y creo que a los cuales les agradecemos indiscutiblemente también. Vamos a volver en unos momentos, y te parece que
porque al final de cuentas tenemos que ser muy claros y transparentes, ¿no, Juan? Lo que es público y vale la pena que todo el mundo en su momento tenga los elementos necesarios para que pueda hacerse un juicio personal al respecto de esto. No se trata de decir que nosotros somos los buenos o somos los malos, como tampoco se trata de decir lo mismo de ellos, ¿no? Simple y sencillamente son acciones que se dan y que, bueno, el poblano tiene que tener los elementos para entablar un juicio al respecto. Pero volvemos, ¿te parece? Adelante, Felipe. Muy bien. Rosy, adelante, estamos a tus manos. Nos dices cuando volvamos. Papelería e Internet Cyberland es la mejor opción, con ofertas en mayoreo, copias e impresiones a bajo costo, copia a 30 centavos, impresión blanco y negro a 35 centavos, a color 1 peso. Además, venta de artículos como memorias USB, micro SD, audífonos, manos libres, bocinas, mochilas, mouse y cables HDMI. Están ubicados en calle Reforma número 113, Colonia Centro, en Benito Juárez, Los Reyes de Juárez, de lunes a sábado de 8 de la mañana a 9 de la noche y domingos de 9 a.m. a 8 p.m. Números de contacto 223-114-0254 y 222-136-1442. También te ofrece regalos y novedades. Servicio a domicilio. Papelería e Internet Cyberland. Radiotepeaca.com. Ferretería La Victoria te ofrece venta de diferentes artículos como comales, parrillas, productos para el campo, refacciones para arado, productos para el hogar en marcas como Bellota, Cuervo, Bosch, Fraga, Armate. Promociones del mes: cilindro de 20 kilos con 8% de descuento a tan solo 960 pesos. Estufa Fraga de 3 a 4 quemadores y un sartén de regalo a solo 660 pesos. No lo pienses más y visítanos. Estamos a tus órdenes en Avenida Cuauhtémoc Sur, número 416 en Tepeaca, Puebla. De lunes a domingo de 9 a.m. a 8 p.m. Para más información, comunícate al 22 31 13 22 37. Ferretería La Victoria, radiotepeaca.com. ESA Automotriz. Mecánica, diagnóstico y experiencia a su servicio. Visítanos en Privada 5 Poniente, número 5, Centro, en Cuautinchan, Puebla. Contáctanos al 224-108-6710. Te esperamos. radiotepeaca.com. Forrajera Tepeaca. Le ofrecemos venta de alimentos para todo tipo de ganado, acuacultura, mascotas, forraje. También contamos con implementos para ganado como bebederos y comederos. Te ofrecemos servicio a domicilio al número 2231-03-4318 y 2231-750408 con un horario de 8 a.m. a 6 p.m. de lunes a viernes y los sábados de 8 a.m. a 3 p.m. Estamos ubicados en calle 2 Norte, número 106, Colonia Centro, Tepeaca, Puebla. Distribuidor autorizado de alimentos Apiaba. Forrajera Tepeaca. radiotepeaca.com. Laboratorio Clínico Dr. Tejeda. Te ofrecemos análisis clínicos, estudio de rutina, especialidad patología. Tenemos descuentos a personas afiliadas a IMSS, ISSSTE, ISSSTEP, Seguro Popular y personas de la tercera edad, así como también a pacientes en control. Visítanos en 5 Oriente, número 207B en Tepeaca. Números de contacto 223-275-0523, 223-275-0272 y 222-324-4295. Estamos a tus órdenes de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 5 de la tarde. Sábados de 8 a.m. a 3 p.m. y los domingos solo con previa cita. Contamos con equipo de punta y años de experiencia que nos respaldan. Laboratorio Clínico Dr. Tejeda. Laboratorio Clínico Dr. Tejeda. Sirviendo a la comunidad de Tepeaca desde 1978 y fundado en la ciudad de Puebla desde 1937. radiotepeaca.com.
Descubre los híbridos de Pioneer, la semilla que te brinda un alto potencial de rendimiento en el campo, con excelente vigor en la emergencia, sanidad de tallos y raíces, granos de maíz cristalinos y pesados para que tengas el mejor éxito en tus cosechas. De venta con tu distribuidor autorizado Agroquímicos La Huerta, ubicados en Carretera Federal Puebla-Tehuacán, kilómetro 52, central de abastos de Huixcolotla, y dentro de la central en la calle Murete G2, entrada 7. Agroquímicos La Huerta, alimenta su confianza. radiotepeaca.com. Diseña tu espacio, diseña tu hogar. En Mueblerías Emanuel te ofrecemos recámaras, tocadores, roperos, colchones, bases, comedores, vitrinas y mucho más. Déjate consentir por el buen gusto de Mueblerías Emanuel. Visítanos hoy mismo en Avenida Miguel Negrete Oriente, número 117, enfrente del Colegio Esparza. Pregunta por las promociones del mes. Abrimos de lunes a sábado de 9 a 7 de la noche y domingo de 9 a 4 de la tarde. Mueblerías Emanuel. Contamos con 10 años de experiencia, preocupados por atenderte como tú te mereces, ofreciéndoles el buen gusto, el mejor precio y sobre todo la atención que nuestros amigos y clientes se merecen. Mueblerías Emanuel. Mueblerías Emanuel. Pensando en tu comodidad. radiotepeaca.com. Parte de este programa, pero ¿cuál educación? Y hablábamos, Juan, que en la promoción de este programa, pues habíamos puesto ahí para el tema de hoy el mismo nombre del programa. La verdad es que la pregunta ahí está, pero educación es la que ahora está pretendiendo operar la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Puebla, ¿no? Y creo que la pregunta tendrá indiscutiblemente muchas respuestas, pero esta parte que hemos denunciado, pues no abona precisamente para el tipo de educación que pues hemos estado buscando, exigiendo durante mucho tiempo y que hace que oriente el proceso hacia la creación de personas pensantes, críticas, no aceptadoras de los moldes preestablecidos. Y eso, pues eso no se ve. Y no se ve porque no hay posibilidades de que desde arriba se refleje, ¿sí? Aquí la situación es de verdad bien crítica. Entonces, Juan, no sé si te parezca primero que hagamos los comentarios correspondientes hacia lo que son las participaciones de personas que nos están viendo de manera directa y que ya han hecho alguna serie de comentarios respecto del contenido de todo esto. Adelante, Felipe. Quiero primeramente saludar a Miguel Ángel Adauta, que también el día de hoy nuevamente nos está viendo. Te mando un abrazo, Miguel. Enhorabuena por la deferencia que haces hacia nuestro programa. Y también quiero leer más bien el escrito que hace Javier Flores, un compañero de la región de Tepeaca, que dice de esta manera: ¿qué tal, profesor Felipe Sánchez? Es buena y me gusta la crítica constructiva que plantean, y a nivel CORDE recuerdo que estas tenían mucho vínculo social con la gente a través de los municipios. Recuerdo a los profesores Eladio Neri, que en paz descanse, al profesor Pedro Mendoza Peña y a usted como coordinadores de la región 09 de Tepeaca, de formación de profesores. A los jefes administrativos como Domingo René, como Amado Miguel, y los servicios que llevaban muy bien ante la sociedad. Hoy no se aprecia eso, gente advenediza en ese cargo, sin formación pedagógica y sin oficio educativo. Se observa un cierto retroceso en este ámbito educativo y social, en esta dependencia. Y bueno, pues es la opinión de Javier, y a quien indiscutiblemente que mando un
un fuerte abrazo. También quiero saludar y de manera muy respetuosa y agradecerle el que nos esté escuchando a la doctora Luz del Carmen Vadillo, quien aquí nos pone que está muy interesante el programa. A Lorenzo Telerín también un saludo, como siempre dice, muy interesante los temas. Al maestro Valente Quintana, lo estamos escuchando muy atentos, maestro Felipe y maestro Juan. Ahora sí hace alusión a esta frase, pero ¿cuál educación? En fin, esos son los comentarios que tenemos por el momento. ¿Te parece, Juan, que hagamos del conocimiento un poco más masivo y muy objetivo el contenido del pronunciamiento que hizo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación el día domingo, para que en su momento la gente sepa qué cosa es lo que está hablando, y lógicamente también la respuesta de la Secretaría, y posteriormente una serie de comentarios. ¿Parece? Adelante, Felipe. Entonces vamos a compartir pantalla y a ver este comunicado. Bien. Tenemos ya acá. Tiene letra muy pequeña, pero creo que es visible. Lo vamos a ir leyendo. Dice: a todos los medios de comunicación, al Magisterio de Puebla, al Gobernador del Estado, a la sociedad en general. Ante la actitud intolerante y represora de las autoridades educativas del Estado de Puebla, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Sección Puebla, se permite hacer los siguientes considerandos, las siguientes exigencias y el siguiente posicionamiento. 1. Condenamos la negativa de las autoridades educativas a regularizar miles de órdenes de adscripción para igual número de compañeros que laboran en un centro de trabajo y cobran en otro. 2. Condenamos la actitud negligente de las autoridades educativas locales que durante meses se han negado a regularizar los cambios de nóminas de miles de trabajadores. 3. Condenamos la actitud represiva de varios funcionarios de la Secretaría de Educación del Estado, quienes en sus desvaríos actúan de forma idéntica a los gobiernos de derecha que recién se fueron. 4. Condenamos la actitud de abierta complicidad del secretario de Educación de Puebla, doctor Melitón Lozano Pérez, quien en contubernio con los dirigentes de los sindicatos formales ha solapado casos evidentes de corrupción. 5. Condenamos la flagrante violación de los derechos de los trabajadores por parte de USICAM, institución que en cambio, como producto de la corrupción, favoreció en cambios de adscripción a conocidos y amigos. 6. Condenamos la negativa de los funcionarios de la Secretaría de Educación local a resolver los planteamientos de la CENTE, a pesar de que se ajustan a la justicia y al derecho. La única razón evidente de la negativa de las autoridades es porque quieren complacer a sus amigos de los sindicatos formales. 7. Condenamos la actitud cuadrada de los funcionarios de USICAM, quienes se niegan a reconocer movimientos internos dentro de las zonas escolares a pesar de que son justos. 8. Al secretario de Educación le reclamamos públicamente su negligencia, pues no ha podido construir un programa en materia educativa que atienda las necesidades emergentes ante la pandemia. Negligencia que desemboca en detrimento de calidad para los menores estudiantes poblanos y en cambio considera justo fortalecer su probable candidatura a diputado federal. Por ejemplo, existe 0 capacitaciones para el magisterio. 9. Al secretario de Educación le reclamamos públicamente el excesivo gasto que hicieron en la compra de uniformes escolares. 10. Al reciente director de telesecundarias, Ramiro Aguilar Hernández, le reclamamos su prepotencia con la que llegó al cargo y el creer que tiene derecho a humillar a compañeros trabajadores. 11. Al director de secundarias generales, Juan José Rosas Tapia, le reclamamos su actitud represora en contra de compañeros de este nivel educativo. 12. Condenamos abiertamente la actitud
totalmente oportunista de los dirigentes del CENTE, quienes, aprovechándose de las anteriores movilizaciones de la CENTE, emitieron un comunicado donde avisan que, según ellos, ya resolvieron problemas laborales cruciales de los compañeros cuando desde siempre no han hecho absolutamente nada. Su actitud es oportunismo puro. 13. Condenamos la negativa de las autoridades a basificar la plaza de aquellos compañeros con código 95. Por lo anterior, al ser gobernador del estado, le pedimos lo siguiente: la remoción inmediata del secretario de Educación, doctor Melitón Lozano Pérez, por lo ya dicho anteriormente y por permitir casos evidentes de corrupción al interior de la Secretaría. Casos que no ha querido corregir, a pesar de que varias veces lo hemos denunciado ante él. Además, por permitir la prepotencia, la corrupción, la violación de derechos y la represión contra los trabajadores de parte de funcionarios menores, en concreto, por haberle quedado grande el puesto. B. La remoción inmediata del director de secundarias generales, profesor Juan José Rosas Tapia, por casos evidentes de persecución en contra de compañeros trabajadores de ese nivel. C. La remoción inmediata del director de telesecundarias, profesor Ramiro Aguilar Hernández, por haberse atrevido a humillar y faltarle al respeto a compañeras trabajadoras por el solo hecho de ser mujeres y por haberse molestado que ante él exigieran sus derechos. Actitud por demás reprobable de este funcionario, y por haber iniciado una etapa de persecución contra quienes se atrevan a cuestionar sus decisiones. Además, porque a cada rato repite que no le debe el puesto a nadie, insinuando con esto que si no fue la estructura de telesecundarias quien lo puso, entonces no tiene la intención de servirle a esta estructura donde están los trabajadores, los alumnos y los padres de familia. D. La remoción de la titular de UCICAM, Maricruz Nochebuena, por haber sido la responsable de haber emitido una convocatoria de cambios que violaron los derechos de trabajadores y por haber permitido actos de corrupción. Por lo tanto, al magisterio y a usted, señor gobernador, le hacemos saber: 1. Que la CENTE, a partir de esta fecha, iniciará una serie de acciones permitidas por la ley, como es la manifestación pública frente a diferentes instituciones hasta que se resuelva nuestro pliego de demandas, donde se incluye la salida de los funcionarios ya anunciados. 2. Que nuestro pliego de demandas no contiene situaciones fuera del derecho o con visos de ser inmorales. Por lo tanto, siempre fueron factibles de atender. 3. Que condenamos la actitud mercantilista de las autoridades educativas de Puebla al priorizar la compra de uniformes escolares y zapatos de los estudiantes a un sobrecosto en lugar de atender otras necesidades más urgentes en materia educativa. 4. Que reprobamos a las autoridades educativas de Puebla por no tener una ruta clara y precisa en materia educativa en detrimento de una educación de calidad. 5. Que reprobamos la actitud de las autoridades educativas de Puebla, quienes, a pesar de que se les ha exigido, a pesar de la pandemia y a pesar de que la ley los obliga. 6. Que muchos de los funcionarios actuales de la Secretaría de Educación Pública están actuando exactamente igual a como lo hacían aquellos del morenovallismo que tanto daño le hicieron a Puebla. En esta Secretaría, la 4T no llegó. 7. Que hacemos directamente responsable de cualquier acción laboral o jurídica en contra de nuestros compañeros al doctor Melitón Lozano Pérez, secretario de Educación de Puebla. Democracia sindical ya, educación verdadera al servicio del pueblo. CENTE Puebla, octubre del 2020. Pues ahí está el contenido, Juan. No sé si quieras agregar algo al respecto. No, Felipe, pues ya creo que le diste lectura, y solamente remarcar lo que ya estábamos diciendo, que esto es una especie de síntesis tanto de lo que se había venido planteando como un pliego petitorio a la Secretaría de Educación Pública a favor de los compañeros, como el hecho de que la coordinadora no anda buscando puestos personales o inmorales para ninguno de sus dirigentes o de sus miembros. Sin embargo, reitero que esto causó escozor y molestia haber publicado este posicionamiento, pero pues no teníamos de otra. Prácticamente la mesa que habíamos venido trayendo con ellos, con la Secretaría de Educación Pública,
pues prácticamente fueron ellos los que se levantaron de la mesa con insolencia y con prepotencia el jueves anterior. Entonces, ¿qué hacer? ¿Quedarse con los brazos cruzados ante la insolencia de ellos y la prepotencia de ellos? Y repito, por ejemplo, el asunto de regularizar nombramientos para miles de compañeros, se habla casi de 13,000 compañeros que no tienen actualizado su nombramiento. ¿Les molesta a ellos que les estemos exigiendo que actualicen esos nombramientos? Pues nos da mucha pena que se molesten, pero es una demanda de miles de compañeros que quieren tener un documento que les asegure de manera jurídica su legal estancia en la escuela donde están. Y ellos se niegan a responder a esta demanda. Quieren seguir echándole la culpa al gobierno anterior cuando los trabajadores no tuvieron la culpa. Ellos de manera legítima aspiraron, solicitaron un cambio de centro de trabajo y se les concedió en el gobierno anterior. Pero no les dieron el documento idóneo para permanecer donde están ahora. Por lo tanto, pareciera que los nuevos funcionarios están queriendo que los compañeros que se cambiaron de centro de trabajo se regresen a donde estaban antes, o que pretenden ellos cuando le niegan esta regularización a estos miles de compañeros. Esa es parte de la molestia de ellos y es parte de la sorpresa de nosotros, que durante muchos meses nos dijeron que lo iban a realizar y que lo iban a realizar, y a la mera hora simplemente salen con que no hay condiciones para hacerlo. Después de que se fricciona esta mesa y todo nos sorprende que ahora sacan un comunicado donde dicen que de aquí a diciembre, en coincidencia con el CENTE, donde dicen que de aquí a diciembre van a regularizar eso. Pero nos queda clarísimo, si no se les hubiera exigido, si no hubiéramos llegado a este punto tirante de exigencia, entre otras cosas, a que cumplan con eso, estarían muy campantes y pareciera que problemas como esos no les afectan ni les preocupaban. Entonces, por eso creo que llegamos a este punto tirante donde pues ellos señalan y dicen que no quieren ahora sentarse con nadie que tenga que ver con esta organización. Y bueno, nosotros decimos, ese tipo de funcionarios no los necesita la administración pública. Ellos aceptaron a estar ahí, y si les molesta que les digamos en su cara que no están haciendo bien las cosas, como decía hace tiempo un comerciante, dueño de una tienda deportiva, cuando les secuestraron y mataron a un hijo y les estaba reclamando que no había respuesta, y terminó por decir, pues si no pueden, entonces que renuncien. Juan, no sé si te parezca que demos a conocer el documento, el comunicado que salió el 25 de octubre, o sea, el domingo, al respecto de este pronunciamiento que hizo la CENTE. Posterior al pronunciamiento de la CENTE, la CEP trata un documento, ¿a eso te refieres? Sí, exactamente, al comunicado que hizo la CEP, bueno, Ajá. la SE, ante esto, porque indiscutiblemente que los compañeros se pueden dar cuenta de pues la respuesta. Mira, la verdad es bien, bien lamentable, pero pues ¿qué más? Vamos a leerla, es una sola página y creo que vale la pena. Yo le voy a pedir a Rosy que me permita compartir nuevamente pantalla para que pueda hacerlo, ¿no? Mira, aquí está. Está acá. A ver si lo hacemos. Viene en hoja membretada de la Secretaría de Educación Pública, fechada el 25 de octubre del año 2020. Es el boletín número 88. Y pues tiene una especie de título que dice: regulariza Secretaría de Educación cambios de adscripción que se otorgaron fuera de la ley. Con apego a la normatividad federal, gobierno otorga beneficios a los docentes. Y dice: Ciudad de Puebla
Puebla, la Secretaría de Educación informa que seguirá regularizando hasta concluir el mes de diciembre los cambios de adscripción que pasadas administraciones otorgaron bajo prácticas inadecuadas. Estas modificaciones, sin apego a la ley, provocaron que los docentes, lejos de beneficiarse, resultaron afectados, ya que su adscripción estaba en una institución educativa y físicamente laboraban en otra. La participación de los docentes en los procesos de asignación de plazas y cambios de adscripción se hace con base en las normas establecidas por la Unidad de Sistema para la Carrera de los Maestros y las Maestras, USICAM, normativa federal que garantiza beneficios directos a los participantes, ya que en anteriores administraciones estas asignaciones se hacían con discrecionalidad y privilegios. Abierta al diálogo, la dependencia ha establecido conversaciones con los docentes que han solicitado la revisión de su solicitud. Sin embargo, existen grupos magisteriales que aún desean seguir trabajando a la sombra de la impunidad. La Secretaría da seguimiento a un proyecto educativo concreto en apego a garantizar el derecho a la educación, con la finalidad de formar ciudadanos reflexivos y socialmente responsables, con base en las 4A del derecho a la educación, para que ésta sea asequible, accesible, aceptable y adaptable en beneficio de la comunidad educativa. La dependencia refrenda su compromiso con la planta docente y seguirá trabajando con base a la normativa federal vigente. Bien, ahí está, hasta ahí el comunicado. Y bueno, Felipe, sí. Falta una parte, ¿no? No, hasta ahí es toda lo que dice el comunicado del 25. Ok. Bueno, y bueno, creo que ahora sí ya tienen los que han escuchado esto, la contraparte. Bueno, las dos partes, ¿no? Felipe, mira, y ellos pueden hacerse te quiero comentar que no perdamos de vista, y nuestros amigos que nos están escuchando, que no pierdan de vista que la nueva ley, la que propuso la 4T, la que abrogó a la Ley General del Servicio Profesional Docente, la nueva ley surge en mayo de hace un año. Sí. Sale en mayo del 2019. Sí. Muchos de estos memorándums que no quieren regularizar incluso fueron expedidos antes de que surgiera esta ley, la que después da origen al USICAM, que es el organismo que controla los cambios de adscripción. Cierto. ¿Cómo pueden ellos argumentar y decir que muchos cambios fueron hechos fuera de la ley? Es decir, muchos cambios fueron hechos irregulares o no, favoreciendo o no a amigos. Fueron cambios que se autorizaron por funcionarios de ese entonces, no los estoy defendiendo, pero eso era lo que había. Y que se hicieron antes de que existiera la ley que ellos invocan. Por eso, por una parte, no están ajustándose a la verdad en ese comunicado. Claro, aparte de eso, Juan, los maestros que no participaron en esa convocatoria no es porque no hayan querido, es porque la misma plataforma se los impedía, precisamente sí, porque no tenían regularizados sus asuntos administrativos. Claro, entonces, y después de que surge la ley, el USICAM no se formó luego, ni siquiera las bases para los cambios de adscripción que publicó la Federación no aparecieron luego después de la autorización de esta ley. Claro. Después de mayo, con el esquema que había, las autoridades de aquel entonces siguieron autorizando algunos cambios de adscripción a petición de las zonas escolares. Sí, Juan, pero para esto entregaron lo que se llamaba un memorándum, que es una especie de documento provisional, y decían, te doy este memorándum, muévete, y después te regularizamos. Llegan estas nuevas autoridades y de sopetón dicen que esos casi 13,000 trabajadores, que no es poca cosa, habían actuado fuera de la ley como si ellos hubieran tenido la culpa. O sea, cuando están diciendo que muchos de estos cambios fueron inadecuados o fuera de la ley, pareciera que no solamente están señalando de bandidos a los funcionarios que los autorizaron, pareciera que están señalando de bandidos también a los compañeros trabajadores que aceptaron estos cambios.
Así es. Eso es terrible, es tremendamente irresponsable hacer este tipo de afirmaciones, maestro Felipe. Claro. Pero todavía más, Juan. Fíjate que el proceso de cambios que operó UCICAM en la mesa correspondiente se le hicieron a la titular y a las personas que estaban en ese momento en representación de la SEP las muestras objetivas, testimoniales de muchos procesos de corrupción. Sí, nosotros tenemos, por ejemplo, un solo caso, voy a mencionar sin decir el nombre, un compañero trabajador que en el 2019 recibe un nombramiento para irse a una escuela de la Mixteca. Sí. ¿Sale? Un año después, exactamente un año después, al finalizar el año en 2020, le vuelven a dar un nombramiento ahora para casi traerlo a la ciudad de Puebla. El compañero ni siquiera había hecho un año en la Mixteca. Cuando la convocatoria dice que para poder participar necesitaban comprobar cuando menos tener 2 años en la última escuela que habían tenido. Sí. Como no lo mueven, eso es corrupción, maestro Felipe. Eso es desajustarse al proceso. Por eso estamos con pruebas como esas, que las tenemos documentadas, estamos diciendo que UCICAM sí permitió actos de corrupción. Y por eso estamos diciendo que la titular no debería de seguir ahí. Claro, pero lo sorprendente, lo extraordinariamente sorprendente es que por atrevernos a denunciar eso, pues nos están señalando de todo los funcionarios de la SEP. Pero Juan, fíjate que lo quizás políticamente criticable es que ahora la Secretaría de Educación Pública nos eche la culpa de ese proceso de corrupción que hubo al interior y que pues ya pareciera que porque nosotros denunciamos ese mal proceso, ya somos los culpables. Nosotros no operamos un solo caso. Tienes razón. Ellos están diciendo que por exigir que se regularicen esos miles de casos, dicen que somos corruptos. Exacto. Que porque estamos defendiendo actos de corrupción. Que estamos al margen de la ley. Entonces, lo único que estamos exigiendo nosotros, que bajo el mecanismo que haya sido, los compañeros trabajadores no tienen la culpa de que alguien les dijo, ahora vete a trabajar aquí, y les dieron un documento oficial. Y por estar exigiendo que se regularicen, pues dicen que estamos al margen de la ley y que estamos defendiendo actos que están al margen de la ley. Es increíble. Es tremendamente absurdo que los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública estén regulando de esta manera. Son totalmente, su actitud, su desempeño de ellos es muy inconsecuente. Totalmente. Por no llamarlo de otra manera, quienes estarían en un momento dado solapando actos de corrupción son ellos, porque estamos diciendo que con sus nuevos mecanismos que dicen que son perfectos, tenemos ya documentados actos de corrupción y no los quieren oír, Felipe. No los quieren ver, no quieren que se los mostremos. Así es. Juan, qué pena que ya se nos haya acabado el tiempo, porque esto da pie para mucho. Ojalá haya la réplica correspondiente, porque aparte de ello, en esta postura de, ay, me ofendo y me levanto de la mesa, la verdad es una postura que quiere ensuciar lo que han sido las demandas de corrupción que a lo largo de toda la administración se han venido dando en este medio y en otros medios de comunicación, ¿sí? Hoy, como tú bien sabes, se están denunciando en medios de comunicación la corrupción de funcionarios menores, de gente que está adscrita, por ejemplo, a la oficina del secretario de Educación Pública y que goza de pues plazas que quizás no se merezca. Eso no lo decimos nosotros, eso lo dice la opinión pública y lo menos que nosotros esperamos
seguimos esperando son respuestas a esas denuncias de maestros que están como aviadores, maestros que tienen un tiempo completo titular C y que no se lo merecían porque no reunieron los requisitos al respecto de ese nombramiento, y quizás esta administración no los haya otorgado, pero eso no les salva del no dar respuestas a qué cosa es lo que se está haciendo para atender lo que es la política central de este gobierno federal: barrer la corrupción de arriba para abajo, como se barren las escaleras. Y eso es exactamente lo que ellos no entienden. Es más fácil agarrar, levantarse de la mesa y decir que los de la CENTE son gente intransigente, es gente que está al margen de la ley, que es gente que, etcétera, etcétera. Y echarnos a nosotros la responsabilidad. Pero la verdad, por lo menos a mí en lo particular, no me llegan ese tipo de comentarios. Creo que ahí está el trabajo que nosotros hemos realizado, y siento que deberían de ser más objetivos, más para sumar y sacar adelante todas estas cuestiones. Es bien fácil agarrar y escudarse en esta penumbra que ellos quieren provocar. Pues no bien, es de esa manera. Creo que ya está dicho. Yo solamente terminaría diciendo, yo me despido, terminaría diciendo que así como Andrés Manuel dice que la corrupción se barre como las escaleras de arriba hacia abajo, pues pareciera que en Puebla se malentendió esto en la Secretaría de Educación, y la corrupción la barren del patio hacia adentro de la casa. Así es. Nada que ver con lo que plantea el presidente en temas de corrupción, y por eso estamos así. Ahí está el ejemplo claro también, que nosotros no lo denunciamos, sino que la prensa lo descubrió, el asunto del sobrecosto de los uniformes. Por ejemplo. ¿Qué dijeron? Ah, no, es que están más caros porque son de mejor calidad. Pues ya con todo lo que estamos viendo, pues ya no les creemos. Claro. Pues, maestro Felipe, por otras actividades me retiro. Sí, creo que ya está terminando el programa. ¿Perdón? Sí, creo que ya está terminando el programa. Te decía ya está terminando, sí. Mira, ya solamente quisiera, porque esto es muy importante, Juan, subrayar el último punto del comunicado de la CENTE, que hacemos completamente responsable de alguna acción jurídica, alguna acción laboral en contra de los que militamos en esa corriente magisterial. Pero todavía más, Juan, y esto tú lo sabes, ya se han presentado acciones que atentan incluso contra nuestra vida. Y creo que eso no lo quería decir, pero bueno, ya que lo sacas, Felipe, sí, exactamente a las 11:59 de la mañana del día de hoy, pues recibo la primera amenaza de muerte. No lo quería decir, ni lo estoy diciendo para hacerme la víctima, pero nuevamente es inconcebible que un gobierno que se dice democrático esté recurriendo a estas viejas prácticas de los gobiernos anteriores, de los autoritarios que gobernaron a este país. Pues están haciendo lo mismo. A las 11:59 de la mañana entra una llamada sin número identificable, habla una mujer para amenazar de muerte al que está hablando en este momento. Pero bueno, yo solamente les digo que no me espanta, vamos a seguir con esto, pero de ese talante creo que son las personas que están en la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla. Y bueno, ya que lo mencionaste y ya que lo estoy diciendo, pues yo creo que en el documento lo dijimos y lo sigo diciendo, pues cualquier cosa que le pase a cualquiera de nosotros, pues hacemos responsable directamente al secretario de Educación. No es casualidad que hoy precisamente haya entrado esta llamada para amenazar de muerte al que está hablando. Y de manera clara lo dijeron. Entonces, ¿quién más? Yo no tengo ninguna otra situación ni personal ni política como para que hubiera también generado esta situación. Es evidente que de dónde viene, es evidente cuál es la causa, cuál es el origen de amenazas como estas. Pero pues no nos vamos a faltar, vamos a seguir adelante, Felipe.
Ya solamente quiero aprovechar el último suspiro de este programa y agradecerle a Rosy Jiménez su atención, mandándole un saludo a la maestra Rosy Jarquín. Le agradecemos mucho su presencia y a la maestra Sofía Tiro. Claro que sí, vamos para adelante. Enhorabuena, nos estamos viendo el próximo martes, si así las circunstancias lo permiten. Muy bien. Gracias, Juan. Gracias a todo. Gracias a todo Radio Tepeaca, a todo Radio Tepeaca por albergarnos, fundamentalmente a su director general, licenciado Francisco Jiménez Villa, porque sé que él es una persona que por encima de cualquier cosa es amante de la justicia. Vale. Gracias, enhorabuena.